¿Qué pasó, mi gente hermosa? Por acá les saluda Alberto Lara y el día de hoy es un episodio especial para mí porque me acompaña mi abuelita paterna. En este caso, yo la conozco y todos la conocen en mi casa como Mamá Ruth, así que le quiero dar la bienvenida acá. Muchas gracias, hijo, por estar aquí, que me has invitado para estar presente. ¿Cómo se siente? ¿Qué le parece el estudio? Muy bonito todo. Vamos a hablar un poquito de esto, la verdad, un poquito de la historia, digamos, cómo es a veces la relación entre los nietos y los abuelos. Siento que es muy diferente a cuando yo no soy papá todavía, pero cuando los padres tienen hijos es muy diferente porque, bueno, yo lo veo a veces con mis papás y ellos nos cuentan sus historias de cuando eran niños y que los regañaban en aquellos momentos, al igual que a nosotros cuando ellos nos empezaron a educar. Y creo que los abuelos son de una manera que te consienten más, a pesar de que uno, como dicen, uno haga sus travesuras o algo, te quieren y te corrigen de una manera diferente. ¿Es así? Así es. Las abuelas somos muy consentidoras y los llegamos a querer como más que a los hijos, creo yo. Bueno, espero que mi papá y mi tía no se enojen por eso. Pero la verdad que sí. ¿Qué les puedo decir? Creo que nosotros desde muy pequeños, por ahí voy a poner unas fotos cuando salga el episodio. Yo soy una persona muy familiar, entonces he estado como en ese aspecto. Desde que pequeños mis papás nos llevaban, los sábados íbamos donde mi abuelita materna, que en paz descanse, y los domingos íbamos donde mis abuelos paternos, que es mi mamá Ruth y papatón, que también en paz descanse. Pero bueno, creo que eso era lo que nos hacía el compartir, el crecer y el estar entre los primos. Mis primas de repente es a la fecha de hoy que ya están casadas, que tienen sus hijos. Nos ponemos a platicar por videollamada y siempre la están molestando acá a mi abuelita porque dicen que yo soy el nieto consentido. Nosotros somos 5 nietos, mis hermanos y mis dos primas. Y bueno, ya siempre, y mis hermanos igual le están diciendo, mamá Ru, es que Alberto es su consentido, usted le está diciendo cosas. Pero bueno, yo creo que al final, como lo dice ella, no se trata de ser consentidos, porque yo creo que a todos se nos quiere por igual, sino que de repente hay alguna conexión más cercana uno con el otro, o en mi caso tal vez yo he estado ahí como más al pendiente, pero creo que a todos los quiero por igual, ¿o no? Así es. A todos los quiero, a todos los me hacen falta, a todos los consiento, aunque digan siempre que siempre sos vos el nieto preferido, pero Ajá. Ajá, porque siempre la están molestando ahí. La verdad que si mis hermanos pudieran estar ahorita acá, pero bueno, cuando vean el episodio, ahí se van a dar cuenta un poco. Hablando ya un poquito tal vez de la historia de cómo creció, digamos, nuestra familia y todo eso. Nosotros siempre cuando íbamos ya creciendo, hablábamos con mis abuelitos de cómo ellos se conocieron y nosotros a la fecha y a veces molestamos a mi abuelita porque le decimos, ala, porque no somos más grandes. ¿Con qué quiero llegar a esto? De que los hermanos de mi abuelo se casaron muy jóvenes y entonces todos los primos de mi papá son, digamos, mayores a él. O sea, es como que los hijos de los primos de mis papás tienen la edad tal vez de mi papá. Entonces, nosotros siempre les reclamábamos eso a ellos como que, ay, nosotros tal vez ya tuviéramos hijos o estuviéramos más grandes. Pero al final yo siento que es cuando el momento realmente de las parejas o cuando uno realmente quiere. Porque mi abuelita les va a contar un poco más, pero cuando se conoció con mi abuelito, él, ¿al cuánto tiempo era que él ya se quería casar? a los 6 meses de tener jalencia, Para los que no saben, jalar, jalar, jalencia es cuando andan de novios en Nicaragua, sí. nosotros decimos así. Y a los 6 meses me dijo que nos casáramos y yo le dije que no, ¿Por qué le dijo que no? porque no sabía si lo quería lo suficiente. ¿Y hasta cuánto tiempo después se Y casaron? después jalamos 8 años. Imagínense, 8. Tuvimos noviazgo de 8 años hasta que un día mi papá le dijo que cuando se iba, bueno, y le dijo él cuando menos piense. Y un 20 de agosto nos casamos civil y un 31 por la iglesia de 1969. Wow, imagínense. Hace tiempo, pero la verdad que sí. Cree, haciendo un poquito de relación a la actualidad de hoy, ¿cree que hay una fecha específica para que las personas, digamos, después de un cierto tiempo que andan en pareja, se casen o tienen que esperar mucho tiempo como lo hicieron ustedes?
Bueno, eso depende de la persona, pero ahora el matrimonio de antes los casaban hasta los 15 años, hacían relaciones que solo los padres aceptaran los casamientos. Ahora no, ahora esperan y bueno, y ahora no sé, esperan que los padres decidan. Pero realmente yo creo que en ese punto nosotros muchas veces lo hemos platicado en el carro, cuando estamos hablando por videollamada, tal vez ella está en Nicaragua y yo acá. Y la verdad que yo pienso que eran tiempos difíciles, o sea, yo siento que cada generación es tan diferente porque si uno lo ve desde ese punto de vista en aquel momento, creo que usted tomó una buena elección porque ya se casaron a cierto tiempo, ya tenían, cuando usted tuvo a mi papá tenía ya casi 30 Yo años. tenía 28 años cuando me casé. Exacto, entonces creo que ya de cierta manera como jóvenes estaban ya decididos y maduros en cierto aspecto, porque como usted lo menciona, muchas tal vez amistades que tuvo usted en su momento los casaban muy jóvenes y creo que hoy en día eso no se ve, o sea, es realmente nosotros como jóvenes creo que las diferencias generacionales son tan diferentes, valga la redundancia, porque hoy en día, por lo menos en mi caso, mi prioridad es un trabajo primero, tener una estabilidad para el día de formar tu familia, vos puedas darle esa estabilidad a tu familia. Y en el tiempo de antes tal vez se miraba la parte donde los casaban así, tal vez se puede decir por compromiso, como las novelas, Exacto, o por estatus, digamos sí, que X familia con otra familia. exacto. Pero como el que ya tiene su vida formada y tiene de dónde le ofrecía matrimonio a uno, como tu abuelito, que siempre pues tu papatón, tenía de dónde responder y de dónde, y salimos adelante. Así es, y la verdad que yo creo Y que vivimos una vida feliz y él fue un abuelo que adoró a sus nietos. así es, y la verdad que yo creo que todas esas cosas se miran, o sea, en el transcurso de la, digamos, de la vida, porque muchas veces también hablando un poco de las historias tanto de usted como de mis otros abuelitos, las familias son muy grandes, son familias donde tal vez en aquel momento, como dicen, no había televisor, pero las familias son grandes porque no eran dos o tres hijos, eran muchos. Por el caso de mi Eran abuelito. 9, 10, 11. Exacto, por el caso de mi abuelito materno, que no está acá presente, él está en Nicaragua, son dos hermanos y los dos están vivos. Y bueno, ya se pueden imaginar, la familia es súper grande y ya con el pasar del tiempo, cada uno de los hijos han ido teniendo a lo mucho tres, dos, uno, hay otros que no tienen ni hijos. Y yo creo que eso también va cambiando porque hoy en día es muy rara la familia que una pareja joven tenga más de cuatro hijos. O sea, hoy ya, por lo menos mi prima, que cuando ve este video me va a ahorcar, pero ella tuvo su niño y después tuvo gemelos y ya como ella dice, hasta aquí llegué porque en menos de 4 o 5 años ya tiene tres hijos. Entonces, porque cree que en ese momento se tenían muchos hijos habiendo muchas dificultades tal vez con la pobreza. No, pobreza y la gente dice que no había luz eléctrica, no había televisor. Bueno, yo conocí todavía cuando existían las lámparas de alumbrarse de gas, de querosín, y, y después llegó la luz eléctrica a nuestro lugar. Sí, porque usted, digamos, para tal vez comparar a otras personas de su misma generación, usted por lo menos tuvo ya dos hijos nada más, no tuvo muchos como otras personas. Y en aquel tiempo también yo recuerdo con las conversaciones que nosotros hemos tenido, que también en el caso de su papá fueron varios hijos, pero usted tuvo medios hermanos porque usted hija de su segundo matrimonio, Sí, porque su papá enviudó joven. enviudó joven. Así es, y entonces mi bisabuelo tenía en aquel momento no sé cuántos hijos eran del primer matrimonio, 5, tuvo 7 hijos y 7, nosotros fuimos 6 los que quedamos, mi mamá tuvo 13 hijos, entre ellos gemelos también. pero solo 6 Solo sobrevivieron. sobre 6 conocidos, fuimos conocidos y estamos vivos solo 3. Así es, y la verdad que bueno, como les digo, yo creo que muchos cuando vean este episodio tal vez se van a relacionar porque yo sé que como latinos tenemos las familias a veces muy grandes y hacemos la relación a veces entre los países
de cuando uno dice el apellido, el típico latino que, por ejemplo, en Nicaragua pasa mucho, que en el caso de mi abuelita es de apellido Zavala y la familia es muy grande y en el pueblo donde mi abuelita es, allá en Nandaime, en Nicaragua, casi todo mundo es Zavala, literal. ¿Pero por qué? Porque vinieron de descendencia española. Y Mi ahí abuelo se, era español. exacto, y de ahí se fundaron o se implementaron en ese pueblo, digamos, varios apellidos y se fueron, como dicen, esparciendo por todo el pueblo y cuando yo escucho un apellido en la calle o algo, ya empiezan a sacar con la historia familiar, que vos sos primo de este, vos sos primo del otro, y así, aunque realmente no tengamos una relación cercana, tal vez. Porque creen que en ese momento, digamos, toda esa gente con esos mismos apellidos se quedaron en un solo lugar y tal vez no se movieron a otra zona. La mayor parte descendían de Granada. Mi abuela era de Nandaime y el resto de mis tíos quedaron en Granada porque se casaron con gente granadina, que eran 9 hermanos, creo, de mi papá. Y ahí se regaron por todos Y lados. ahí se regaron porque uno se quedó en Chinandea, al otro lado de Guatemala, de los hermanos de mi abuelo. Así es. Hablando ya un poquito, ya una vez, digamos, usted conoce y empieza a formar ya lo que hoy en día es nuestra familia. Eh, Usted se dedicaba y toda su vida fue enfermera. ¿Cómo le llegó, usted desde que era pequeña pensó que ese era su sueño, ayudar a los demás de cierta manera en la enfermería? ¿O eran tal vez las pocas carreras que habían en ese momento? No, me gustaba, cuando estaba chavala me gustaba y trabajé primero donde un médico de secretaria, antes de estudiar la enfermería. Mi hermana del primer matrimonio era casada con un médico y ahí aprendí a inyectar y me gustaba. Y que llegué hasta punto de que suturaba a muchas personas cuando habían algunas heridas. Así es, y en aquel momento creo que muchas familias salieron adelante, aunque tal vez la base, digamos, de cultura o la base tal vez de educación no era la mejor, porque usted logró tener su carrera, logró ayudar a muchas personas, pero en el caso de mi abuelito, por ejemplo, él llegó hasta segundo grado, porque ustedes nos contaban, bueno, cuando A tercer grado. a segundo, a tercer Sí. grado, y aún así él sacó su familia adelante. O sea, en aquellos tiempos todavía se mira, pero ya es muy poco, cuando muchas familias tenían lo que son las fincas, las quintas, haciendas, como les digan en sus países, y él prácticamente toda la vida salieron adelante con lo que sacaban, digamos, de la tierra. Con este caso se hacían lo que eran las ataduras de dulce, que era de la caña de azúcar. Y pues todo ese negocio en ese momento era bueno, pues en el boom. Y otros lugares venían, compraban y así era todo el proceso y con eso sustentaban la casa. Se sustentaba se estudiaba. Y mi hija estudió odontología y con eso también se mantenía porque su padre trabajaba en la finca para mantenerlo y lo mismo a tu papá. Ujú. Sí. Así es. Y así que con esto les quiero dar a entender de que a veces cuando yo escucho, aunque ya muy poco, pero cuando se escucha a veces como que nosotros tal vez como jóvenes renegamos y renegamos a veces de las cosas que tenemos, yo siento que la vida te va enseñando a apreciar las cosas, a apreciar lo que tenemos, no importa que sea algo pequeño, o sea, realmente darles importancia, porque el día de mañana no sabes lo que vas a pasar, lo que vas a tener que vivir. Entonces creo que es algo que incluso se me pone la piel, como dicen chinita, pero sí, creo que nos hace aprender a valorar las pequeñas cosas y ver los sacrificios que muchas veces nuestros abuelos hicieron en vida como jóvenes y así tal vez como los estamos haciendo hoy nosotros y en un futuro pues no sabemos cuando contemos o pasemos esta historia a nuestros hijos, a nuestros nietos. Creo que eso es lo importante. Algo que yo he aprendido también
que a veces lo hemos platicado nosotros. Recuerdo que una vez, porque yo siempre crecí en colegios católicos, y recuerdo que una vez una monjita me dijo a mí, eh, cuando hacemos la pregunta de que los amigos, si los amigos existen o no existen. Y yo siempre lo he dicho que los amigos sí existen, lo que pasa es que uno tiene que saber escogerlos, porque no es lo mismo salir con alguien en una fiesta y ya se acabó. Pero muchas veces, como me dijo esta monjita, me acuerdo, de que los amigos sí existen. ¿Por qué? Porque vos los escoges de acuerdo a tu forma de ser y a cómo esas personas quieren que se relacionen. La familia muchas veces no se escoge, porque nosotros lo hemos hablado, y la familia a veces no se escoge, a veces nosotros tenemos la dicha de tener una buena familia, con errores como todos, pero hay familias, por ejemplo, que nosotros lo ponemos en contexto, o yo que lo veo todos los días con mis pacientes en mi lugar de trabajo, y hay muchos viejitos, por decirlo así, que a veces van solo, que te dan una forma en la que uno dice, ay, no sé, te da como esa impotencia de quererte meter ahí y ayudarlos, y te cuentan unas historias que se los juro que cuando a mí me cuentan, o sea, yo hasta trago gordo de que no los quiero ni ver a la cara, porque yo soy muy llorón. O sea, lo que voy es de que cómo esa gente tal vez dedicó toda su vida para que hoy sus hijos tal vez los vayan a tirar así a un asilo de ancianos, o los dejen perdidos en una casa. Entonces a veces eso es lo que hablamos, ¿verdad? Sí, Cuando las familias no necesariamente, y a veces las amistades, a lo que voy, de que el que es tu verdadero amigo esté en las buenas y en las malas, porque aparecen esos ángeles que de una u otra forma te ayudan. así por eso uno nunca debe dejar lo primero es el Señor, porque el hogar que ustedes tienen se lo enseñaron, porque la primera escuela era la de tu casa, y la unión de la familia es lo mejor y lo principal, porque tus padres, aunque lleguen a viejos, aunque chocheen, como dice la Biblia, pero ahí están. Yo no me quejo porque tengo 83 años y no me quejo ni de mis hijos ni de mis nietos, porque todos son conmigo, y he tenido la dicha de venir a estar con ellos siempre. Sí, así es. Entonces, yo siento que a veces este tipo de cosas, pues uno, no sé, el mensaje tal vez que me gustaría dar es como de que aprovechen realmente, no necesariamente a tus abuelos, en general, aprovechen la vida, los momentos, porque yo creo que en esta vida lo que nos vamos a llevar es eso, los recuerdos, los momentos vividos con la familia, con los amigos, darle las gracias a la gente siempre que se pueda, ser cortés. Yo sé que hay muchas veces que a mí me pasa a veces en el tráfico, como acá en Miami, que viene la gente pitándote o algo, que pasen. O sea, por alguien que te quiera marcar el día, solo respiren hondo, aunque muchas veces cuesta, y seguir, o sea, seguir adelante, porque al final de esto, la vida de eso se trata, de llevarnos los buenos momentos, de llevarnos todo lo que aprendimos, porque al final cuando nos morimos no nos llevamos nada. Y Nos muchas llevamos veces, todas las buenas obras, todo lo que exacto. hacemos Y aquí en este muchas mundo. veces, como dicen los dichos, que yo siempre los he dicho que por algo se hicieron, uno sabe cuándo viene, pero no sabes cuándo te vas. Y a esto quiero llegar porque a nosotros, por ejemplo, como cualquier familia, nos han tocado momentos difíciles. Y creo que eso es lo que al final te hace más fuerte, o sea, llevar las cosas y aprender todo lo que esa gente que ha estado a tu alrededor te ha enseñado. Así es, y por eso uno nunca debe estar, siempre debe estar con la unión con sus familias, con sus hermanos, con, con los más cerca, con los que siempre le han querido. Y yo te doy un consejo: que siga adelante y que sigas tus sueños que has tenido. Así es. En algún momento, ahorita que estás mencionando lo de los sueños y eso, en algún momento cuando yo tomé ya la decisión de estudiar esto, de estudiar actuación, de dedicarme a todas estas cosas, ¿cuál fue su primera impresión de cambiar? Porque usted sabe que yo estudiaba medicina, o Yo sea, sé. de cambiar de medicina a esto, que fue porque, por ejemplo, acá mi abuelita, como muchas señoras de casa, pasan viendo, nosotros la dejamos sentada viendo las novelas turcas, llegamos a la casa y todavía está viendo el capítulo no sé cuánto. Entonces, ¿cómo vio ese cambio, digamos, de una carrera a otra? Pues
lo vi, no lo veo malo porque uno siempre debe de buscar lo que le gusta, porque de nada sirve que tengas una carrera que no te guste y lo hagas solo porque lo tenés que hacer. O porque te dicen eso es lo que tenés que estudiar. No, uno tiene que estudiar lo que uno quiere y lo que uno desea llegar a triunfar como el Señor lo va a permitir. Así es, y ahorita te lo acabo de mencionar, o sea, es algo de que muchas personas, o sea, en el mundo, no necesariamente a nuestro alrededor, en aquellos tiempos, tal vez por las circunstancias de la vida, de cierta manera se le exigía a los hijos estudiar Es algo. que casi nunca habían, le decían el varón a trabajar y la mujer a la cocina. Porque en esos tiempos casi no habían colegios, no habían universidades. Sí, Hasta era para estudiar una carrera de medicina tenías que ir desde donde estábamos hasta León y era solo el que tenía. exacto, porque tal vez las condiciones en ese momento eran muy escasas, o sea, las oportunidades eran tal vez en muchos de esos tiempos estaban surgiendo tal vez todo lo que eran estos centros de estudio y pues no todos tenían la facilidad de ir. Así es. Pues hablando ya un poquito de esto, ¿cuál es el mensaje que usted no, que usted les deja a todos, a los que nos están viendo, a los que, cuando me refiero a la relación de que muchas veces los nietos o los familiares tengan con sus abuelos? O sea, ¿cuál es el mensaje? Sí, esta pregunta va a sonar un poquito difícil, pero sí, si, si mañana no estuviera aquí, ¿cuál sería el mensaje? Que nunca se aparten de la familia, que tengan la unión siempre y que nunca olviden que hasta después de muerto lo seguiré queriendo. Así es, no, la verdad que, o sea, le hice la pregunta porque hace unos días yo estaba viendo una, una entrevista que estaban haciendo como un ejercicio donde hoy en día con inteligencia artificial, todas esas personas que entraron digamos, a ese estudio, tomaron como que un audio de los seres queridos tal vez que ya no están aquí, y se sentaron así, como en un estudio como este, delante de cámaras, de cosas, y ellos se quedaron impactados porque como hoy en día lo que es la tecnología les cambió de una forma que aunque esa persona no estuviera presente, les estaba hablando de cierta manera. Entonces, cuando yo lo vi, es como que yo dije, ¿por qué no hacer las cosas en vida? O sea, el aprovechar, como les decía al inicio, los momentos. Y bueno, yo les he dicho que yo soy muy llorón. Entonces, aprovechar eso, o sea, porque al final lo que nos vamos a llevar son esto, o sea, los recuerdos, las vivencias y hoy en día yo me acuerdo cuando le había platicado que usted me dijo que vamos a hablar y yo dije, no se preocupe porque a la mayoría de los invitados yo acá yo les hago, o sea, preguntas y nadie está preparado para eso. Y de eso se trata, o sea, de que sea una manera más bonita, más orgánico. Y con esto quiero cerrar el episodio de que realmente díganle a las personas cuando están ahí, o sea, en vida, que los aman, que los quieren. No sé, o sea, aprovechen los momentos y así es la vida. Y nunca abandonen a sus padres, que esos son los principales amigos, porque nadie te puede querer más que tu madre y tu padre. Así es, así que nada, mi gente, espero que ya un poquito apartando las lágrimas y todo, espero que este episodio les haya gustado, que se hayan sentido identificados de cierta manera y que nada, que seguimos creyendo acá en los sueños, seguimos compartiendo historias y nada, le quiero dar las gracias por estar aquí y por aceptar la invitación. Y a vos, mi amor, invitarme por sorpresa a que viniera a participar de algo que es tu sueño. Así es, mi gente, así que ya saben, nos vemos en la próxima, no se pierdan este y los próximos episodios, se les quiere.
Chao.